Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mis podcasts. Hoy estoy preparado para un episodio en el que tal vez me vaya a extender a hablar un rato, así que si no estás preparado para eso, cámbiate. De una vez te lo digo porque pienso extenderme hablando sobre un tema que asumo conozco bien porque ha sido mi medio por excelencia por más de 25 años. Esto de las redes, pues, llegó a nuestras vidas, llegó a mi generación en un momento en el que hemos tenido que sobre la marcha aprender a desenvolvernos, a entenderlo, a usarlo y a exponerlo, ¿no? Aprovecharlo como siento que lo podemos hacer. Pero de lo que voy a hablar hoy sí es algo en lo que primero tuve la oportunidad de conocer desde muy pequeño como usuario, como alguien que aprovechaba, o sea, que lo consumía, pues, para utilizar términos actuales. Y luego nunca imaginé que iba a terminar involucrándome, formando parte de esto y hasta viviendo del mismo. Yo creo que ya por ahí más o menos saben por dónde van los tiros, especialmente los que conocen mi trabajo, los que han seguido mis pasos a lo largo de los años, quienes he tenido más cerca y quienes me están conociendo ahorita por esta plataforma, pues se van enterando de lo que más o menos uno ha venido haciendo. Entonces es un tema que me gusta, es un tema que conozco, es un tema en el que, bueno, voy a hablar porque tenía tiempo con ganas de desarrollarlo, tenía así como atravesada la materia, pero no había conseguido el momento ideal. Y he venido organizándolo mentalmente. En honor a la verdad, no escribí nada, no hice guión. No tengo preparado ni siquiera a nivel de preproducción elementos audiovisuales para mostrarle, que seguramente en la edición del episodio lo voy a ir poniendo, lo voy a ir mostrando. Pero sí mentalmente fui como cocinando la cuestión, ¿no? Fui como preparando el tema para en este instante que lo estoy grabando, soltarlo y que saliera de la manera más natural posible. Porque cuando de repente armo una estructura, preparo eso, el material audiovisual, hago la preproducción y tengo más o menos claro los puntos, bueno, aquí tengo que mostrar esto, aquí hay que hablar de aquello, entonces inconscientemente me programo. Entonces ya tengo como que seguir el orden, tengo que hablar de esto, entonces estoy hablando y paralelamente estoy pensando, acuérdate, Jairo, que tienes que decir aquello, que tienes que meter esto, vamos a ver cómo empato eso con lo que estoy diciendo. Entonces se vuelve medio estresante y medio antinatural, y el tema quiero que sea muy, muy natural, que me salga de la mejor forma posible, hablar de algo que siento, conozco bien porque he estado ahí por muchos años y he visto los cambios, he visto la evolución, he visto ese crecimiento, he visto y he vivido la meseta, la estabilidad, y he empezado a vivir y a conocer de cerca como esta especie de caída que está teniendo. Y hoy pues llegó el momento, señoras y señores, de hablar de un tema que me encanta, un tema que conozco muy bien, como ya les había dicho, y es el tema de la radio. Hoy quiero hablar de la radio. La radio es el medio que se da especialmente a nuestra generación. No hay un medio que identifique más a los integrantes de mi generación que la radio. Esto abarca millennials ya viejitos, o sea, primeros millennials, esos que ya están llegando a los 40 años, y especialmente a los Gen X y los boomers, baby boomers, porque bueno, ellos son como los fundadores de este medio. Pero los Gen X y los millennials viejos, o sea, los primeros millennials, esos millennials casi cuarentones, conocemos muy bien este medio. Lo disfrutamos, lo aprovechamos, participamos, formamos parte de él, y en este momento estamos viendo lo que está ocurriendo. Y aquí viene la discusión inevitable, ¿no? Aquí viene el punto que hay que tocar, porque pareciera que hay una sensación y se está hablando mucho de esto y hay muchos puntos de vista. Me han preguntado, me han invitado incluso a desarrollar el tema en conversatorios. Ya les voy a echar el cuento de una experiencia que tuve, que bueno, nada, llega el momento en el que hay que hablar, hay que analizar, hay que entender qué es lo que está pasando con este terreno, esta situación, en este caso la radio. Y vuelvo y repito, no hay un medio que se dé más a nuestra generación que la radio. La radio es generación X. La radio por excelencia es de nuestra generación, porque era el medio que compartía, que convivía con la televisión. Cuando en Venezuela habían 2, 3, a lo sumo 4 canales de televisión que tenían una programación ya establecida, la otra alternativa era la radio.
La radio era la posibilidad de encontrar un medio diferente a la televisión por razones obvias, que solamente es audio, pero que era como más íntimo, no era más personal, era más tuyo. La radio te permitía eso, porque además había un espectro enorme de posibilidades, de opciones de emisoras, especialmente, y hoy voy a hablar de la radio cuando hay el cambio, que fue dramático, fue drástico, el cambio de la M a la FM. Cuando nace o surge la frecuencia modulada en Venezuela, que eso ya existía hace mucho tiempo, pero era algo que se tenía reservado al gobierno y que lo tenía como, no sé, como un canal de seguridad, no permitía que se desarrollara. Un buen día, a finales de los 80, de repente, eso que en las radios uno veía que decía FM y tú lo ponías y solo sonaba... Un buen día de repente aparece una música, ¿epa, qué es esto? Y escuchas y salen unas emisoras, muchas de las que eran AM migraron para la frecuencia modulada, para la FM, y bueno, nada, nos volvimos locos porque sonaba mucho mejor. Tenía mejor calidad de sonido. La música sonaba más bonito, sonaba mejor. Y todas tenían como este carácter juvenil. Entonces, si nosotros teníamos 15, 16, 17, 18 años y en ese momento nacen las FM y las FM vienen con ese carácter juvenil, es decir, te están poniendo las canciones que están de moda para tu generación y los locutores hablan tu mismo idioma, hablan en tu misma frecuencia, tú dijiste, nada, esto es de nosotros. Las FM son nuestras, son para nosotros los chamos y las adoptamos de una vez, nos adaptamos a ellas y las convertimos en nuestro medio predilecto. Y con ello, pues, los programas. Así como estaba tu emisora favorita, al principio las FM no eran muchas, habían pocas, pero tú empezabas a identificarte con cierta emisora porque, bueno, ponías esas canciones que te gustaban, porque los identificadores iban más contigo, porque tenían más como tu carácter, tu personalidad, y especialmente cuando empiezan a surgir aquellos programas de radio. Entonces ahí dijiste, esta es mi emisora o este es mi programa. Yo pongo esta emisora porque yo escucho este programa en específico. E hicimos de esos programas nuestros espacios. Eran muy personales, eran de nosotros. Tenías tu locutor favorito o tus locutores favoritos de ese equipo de radio. Llamabas, escribías, te identificabas. Y hay que aclarar varias cosas con respecto a este punto. En aquella época no existía el internet, así que no había streaming. Olvídate de lo que pasa ahorita, esas emisoras que tú puedes escuchar. Una emisora estando en Barquisimeto, escuchas una emisora de Cumaná. Si estás en Margarita, puedes escuchar una emisora de San Cristóbal. Si estás en Madrid, puedes escuchar qué está pasando en Venezuela gracias a que pones la emisora de tu ciudad, ya en Valera, por ejemplo. Eso no ocurría antes. Las emisoras se limitaban, estaban circunscritas a tu área geográfica. En este caso, la FM a tu ciudad, porque incluso la señal no llegaba más allá de la ciudad donde tú estabas. Voy a poner un ejemplo. Cercano a mí, si estabas en Mérida, no puedes escuchar emisoras del Vigía, no llegaba, pues. Si estabas en San Cristóbal, era difícil que escucharas una emisora de Capacho o de San Antonio, no llegaba. Si estabas en Caracas, bueno, eran las emisoras de Caracas que por muy lejos que llegasen, no iba a traspasar más allá de la capital. Así era la emisora, o sea, no trascendía fronteras porque la señal era ciertamente limitada. Tenía muy buena calidad de sonido, pero el alcance era limitado a diferencia de la AM. No voy a entrar en el tema técnico porque me puedo poner muy fastidioso, pero sí quiero hablar del tema de los programas. Esos programas con los que crecimos, esos programas con los que nos identificamos. Ese programa en el que llamaste, participaste, te ganaste un premio, en el que saliste al aire, porque esa era otra de las cosas maravillosas que te permitía la radio. A diferencia de la televisión, para que tú salieras en televisión, no, era imposible, porque primero, la mayoría de programas eran pregrabados. Segundo, eso eran unos filtros increíbles, la producción, porque tenías que verte bien, tenías que ser prácticamente un artista, tenías que ser actor, tenías que ser un político, alguien muy importante para que salieras en televisión. Pero la radio no, la radio era mucho más informal en ese sentido. La radio le permitía a cualquiera, especialmente la FM, salir al aire con simplemente llamar de un teléfono CanTV, llamar de un teléfono monedero, un tarjetero, llamabas a la emisora y si era para un concurso, si tenías un tema para hablar, te sacaban al aire. En ese momento eras una persona importante. Podías conversar con tu locutor favorito, con tu locutora con la que soñabas, con la que te habías enamorado y hablabas con esa persona al aire en vivo y directo, sin ningún tipo de filtro. Y te permitían participar e interactuar. Y eso era simplemente mágico. Eso era maravilloso. Además que esos locutores hablaban nuestro idioma, o sea, hablaban el lenguaje que nosotros entendíamos. Los chamos de aquella época inmediatamente nos identificamos. Cada ciudad en todo el país tenía sus FM y cada ciudad en todo el país dentro de esas FM, dentro de esas radios tenía los programas con los que tú te identificabas. Y por eso pues lo disfrutamos muchísimo. Cada quien tiene ese recuerdo con el que creció.
Y luego, bueno, la posibilidad de conocer ese locutor. A veces era preferible tenerlo así como en enigma. A veces era preferible no conocer al locutor o la locutora porque podías decepcionarte. Bueno, yo que trabajé en la radio puedo dar fe de ello. Cuántas decepciones no generé, no causé. Porque la radio no permitía la imagen. Era solo eso, el sonido. El locutor que te estaba hablando de la canción que estaba de moda. El locutor que estaba haciendo un concurso con el que tú te identificabas de inmediato y querías participar y ganar. Ese locutor que hablaba de que iba a ir hasta tu colegio a hacer una transmisión. Ese locutor que veías en el concierto que estaban promocionando y lo veías ahí en la tarima o lo veías transmitiendo. Esa magia tenía la radio. Y ahorita hablo con mucha nostalgia de ello porque en base al surgimiento de todas estas posibilidades de contenido que nos permiten las redes sociales, las nuevas plataformas digitales, hay la sensación de que como que la radio está muriendo, que la radio va a desaparecer. Y tengo mi punto de vista con respecto a ello. Pienso que la radio, siempre lo he dicho, es la cucaracha de los medios de comunicación. ¿A qué me refiero? La cucaracha han dicho que es el único ser viviente que tras un holocausto nuclear o cualquier clase de cataclismo es la que siempre va a sobrevivir. Así pienso de la radio. La radio es la cucaracha de los medios de comunicación. Pueden haber cambios, pueden haber evoluciones, lo que sea, pero la radio siempre va a estar ahí. La radio siempre va a sobrevivir. Y no es casual que en medio de todo lo que ocurrió en el país, tantos cambios, tantas cosas, tanta locura, la radio sigue estando ahí. A que las nuevas generaciones no la consumen como la consumimos nosotros, pues es obvio, tienen un abanico de opciones y posibilidades enormes que no tuvimos nosotros. Nosotros solo teníamos la prensa, teníamos la televisión y teníamos la radio. Había que agarrar uno de estos y con la radio enganchamos de inmediato. Las nuevas generaciones tienen demasiadas posibilidades de entretenimiento, muchísimas opciones, ya ni siquiera ven televisión. Entonces la radio se ha tenido que abrir paso en medio de esto y adaptarse. Pienso que la radio no va a desaparecer, la radio le queda demasiada vida, muchísima vida todavía. Lo que sí está haciendo es los ajustes. Está haciendo lo necesario para que las nuevas generaciones, no necesariamente con el ejercicio de sintonizar la radio como lo hacíamos nosotros, igual consigan espacio de contenido que les interese, con los que se identifique y conecte de inmediato. Solo que la radio tiene que hacer la adaptación de entrar dentro de las plataformas digitales y sin perder su esencia, por supuesto que es muy importante, siempre tener la posibilidad de brindarle a ese nuevo consumidor la posibilidad de escucharlo en vivo, si la llega a sintonizar, o de consumir ese contenido que se generó en vivo en distintas plataformas digitales. El modelo de negocio, por supuesto, que ha cambiado muchísimo, pero eso ya es consumo interno de las empresas, de las emisoras. Lo que me gusta de esto es que nuestra generación tiene ese común denominador, poder recordar esos programas de radio. Tuve la oportunidad, fui invitado a un conversatorio de radio en la Escuela de Comunicación Social de acá, de la Universidad de los Andes, aquí en Mérida. Me invitaron los profesores de esta importante escuela universitaria, la Facultad en Humanidades, donde está la Escuela de Comunicación Social, para que hablara de la radio, porque yo he venido hablando de esto, dejé de trabajar hasta diciembre, dejé de hacer radio en diciembre y estoy ahorita dedicadísimo al tema de las plataformas digitales. Vuelvo al aire dentro de muy poco, ya lo he dicho, en Líder 92.3, el circuito donde nací, o donde me di a conocer con un programa del que ya en un momento vamos a hablar. Pero he venido hablando de lo que está sucediendo con la radio, ¿no? La evolución, lo que está ocurriendo, ese rumor, ese run, esa matriz que se ha generado de que la radio supuestamente va a desaparecer o está desapareciendo. Y estos profesores me invitaban para que hiciera un conversatorio con una buena cantidad de estudiantes de la Escuela de Comunicación, cosa que agradezco muchísimo. Y comencé aquel conversatorio haciendo una encuesta, porque vi que el grueso de la audiencia o de las personas que están ahí presentes eran chamos extremadamente jóvenes. Estoy hablándoles de chamos entre 17, 18 añitos a 24, 25. Por ahí había uno que otro más viejo, pero en promedio eran chamos de 20 años, 20, 21 años. O sea, centennials, pues. Entonces, les hacía una encuesta, les preguntaba que en el último mes cuántos de ellos habían sintonizado una radio. O sea, no que se montaron en un transporte público y había una emisora puesta, no que se montaron en el carro del papá, del tío, del abuelo y tenían una emisora puesta, no, que ellos hicieron el ejercicio, o sea, en el teléfono, un streaming, una radio de bodeguera ahí en la casa, de sintonizar la emisora. Y bueno, los números eran dramáticos. No llegaba ni al 2%, 3%
10% de los que estaban ahí presentes los que habían hecho eso en el último mes. Y en la última semana prácticamente ninguno había escuchado emisoras de radio, habían sintonizado una radio. Cuando les pregunté los podcasts, cuántos de ellos habían consumido podcasts en los últimos 30 días, el 100% levantó la mano. O sea, eso habla de el estilo, el modelo de consumo de información, la búsqueda de información, el adquirir contenido, cómo obliga a la radio a involucrarse, a adaptarse y a encontrar respuesta precisamente en las plataformas digitales y no quedarse esperanzado en que la gente, las nuevas generaciones van a sintonizar. Hay emisoras que todavía viven de una generación de unos Gen X, porque los Boomers prácticamente ya están diciendo adiós a este plano, y los Gen X estamos, bueno, en esa generación que todavía somos los que sintonizamos una emisora de radio. Entonces hay emisoras que todavía están esperanzadas y ancladas a esa población, pero les digo algo, esa generación nos vamos a despedir en cualquier momento. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? O sea, van a esperar que ellos sintonicen cuando te están diciendo de frente, yo ya no escucho radio. Yo veo la radio, el ejercicio de poner radio como algo dinosaurico. Eso lo hace mis abuelos. Esa era una de las cosas que me decían los chamos que estaban en ese conversatorio presente ese día, cuando les preguntaba a la radio qué era para ellos la radio. Y muchos de ellos me dijeron, mira, eso es algo que yo veo que hace mi abuelo. Ni siquiera los papás, ¿no? Que son relativamente papás como de mi edad, papás jóvenes, ponle. O papás cincuentones ya. No, los abuelos. Yo veo que es mi abuelo el que que agarra ese aparato y sintoniza una radio, monta el carro y pone una radio. Pero yo no. Los chamos no lo hacen. Y no es porque desprecien la radio o no es porque desconozcan la radio. Es que simplemente en medio de el concepto de consumo, el contenido que tienen, no conciben estar haciendo algo a veces hasta tan analógico como sintonizar una emisora de radio. Ellos van al contenido directamente en las plataformas digitales donde la radio debe precisamente alimentar y poner su programación, su contenido. Pero bueno, lo cierto del caso es que eso me deja claro que la radio no es que esté muriendo, sino que tiene que hacer la adaptación y ya de hecho ha empezado a ver la adaptación y ya poco a poco está encontrando el camino, gracias a Dios. Así que habrá radio para rato y habrá muchas cosas para disfrutar de este medio de comunicación que sigue siendo la cosa más excelente del mundo. Qué maravilla encontrar referencias, porque de repente uno se queda muy pegado en Venezuela, pero consigue uno también referencias a otras partes del mundo, países de primer mundo, países desarrollados que lejos de despedir la radio están aprovechándola muchísimo, haciendo las adaptaciones y mostrando que la radio aún tiene larga vida. Así que bueno, es lo que quería compartir con ustedes y hoy que precisamente nuestra generación forma parte de esa experiencia única con la que crecimos, nos desarrollamos, que era sintonizar la emisora de radio, disfrutar, quedarnos hasta tarde escuchando un programa, trasnocharnos con aquella programación especial que la emisora estaba proponiendo, esperar el fin de semana para escuchar un concierto de tu banda preferida, esperar el estreno de la canción de ese artista, esa banda con la que siempre te identificabas y solamente la radio era la que tenía esa canción para ofrecerla, llamar a la emisora para pedir que te complacieran con una canción. Eso era una experiencia única, que te atendiera el operador y decirle, mira hermano, por favor, parece que me puedes poner esta canción y que te den así un momento, y después te la ponían. Poder concursar, poder aprovechar la radio como un medio que fue tan de nuestra generación es maravilloso. Y aquí viene la pregunta obligatoria y la que necesito por favor que me ayuden, porque este episodio se va a alimentar básicamente de los comentarios. Quiero que coincidan conmigo. A ver, con la siguiente pregunta. En tu ciudad, ¿cuál era ese programa de radio con el que te identificabas? ¿Cuál era tu programa favorito de esa ciudad? ¿Ah? Porque hay demasiadas referencias. Entonces, podemos hablar y echar cuentos de aquellos programas de radio con los que crecimos. Cada uno tiene su programa favorito de su ciudad. Por ejemplo, siendo yo de San Cristóbal, recuerdo Radio San Cristóbal, que era AM, tenía los programas juveniles con los que nos identificábamos. Estaba Ahí la Tiene, que era todos los sábados. Estaba Juntos hasta el Amanecer, un programa que era de 12 de la medianoche a 6 de la mañana. 6 horas escuchando ese programa. Era la emisora que te traía los conciertos de los artistas favoritos. Radio San Cristóbal presentó Soda Stereo, Charly García, presentó a Franco Evita cantidad de veces
13 en San Cristóbal. Hablar de Mérida es hablar de un montón de programas que ya en frecuencia modulada mi generación tuvo la oportunidad de conocer. Por ejemplo, siendo yo un tipo de tantos años de radio, decir que me enganchó y fue uno de los programas que tuvo la responsabilidad de que yo me encaminara por el mundo de la radio, mi buen amigo Pablo Rodríguez con un programa llamado Entre Sábanas. Ese fue mi programa favorito, Entre Sábanas, un programa que era de 6 a 7 de la mañana, una hora solamente. Antes de ir a la universidad, uno ponía Entre Sábanas. Y que me iba a imaginar yo que después iba a ser precisamente yo el que hacía un programa después de Entre Sábanas que se llamaba La Parada, que fue el programa que tuve la suerte de conducir por tantos años. Uno se enteraba, en cada ciudad había un programa favorito, de los que uno tenía referencia. Bueno, estando en el interior del país, uno sabía que en Caracas estaban los programas que todo el mundo quería escuchar, pero como estábamos por fuera y no había en streaming, para escuchar esos programas o tenías que ir a Caracas y cuando ibas a Caracas los escuchabas, o cuando venía un primo, el tío, o tú viajabas a Caracas, lo grababas en un cassette y lo ponías aquí para escucharlo. ¿Y cuáles eran esos programas de Caracas que uno escuchaba y que uno siempre estaba esperando disfrutar? Bueno, aquellas emisoras que eran las mejores emisoras juveniles de la época. Uno sabía que estaba 92.9 Tu FM, estaba La Mega también. También estaba Hot 94.3. Y de esas emisoras, los programas que uno sabía que eran referencias. El Monstruo del Mañana con Chatén, nos volvió locos. Eli Bravo con el bus de La Mega, uf, qué buen programa. También sabemos de la existencia de alguien que está súper activo en las redes, Polo Troconis con la Polo Music, uf, qué buen programa también. Iván Locher, Alejandro Roder con sus programas. Enrique Lazo. De 92.9 también está el show de la gente bella. La Soda de la Noche en Hot 94. Guillermo Tell. Y así esa cantidad de programas de radio que fueron referencia, que fueron tan importantes para nuestra generación. ¿Cuál fue ese programa de radio de tu ciudad? ¿Cuál era tu programa favorito? ¿Lo recuerdas?